en el indómito y místico litoral del Pacífico colombiano, donde las olas acarician playas de arena oscura que reflejan el cielo azul en su eterna transformación. Habita un ave con una amplia y variada gama de cantos que transmite una profunda riqueza emocional, especialmente cuando está en busca del amor. La María Mulata, conocido también como chango, clarinero o zanate mexicano, exhibe un notable dimorfismo sexual. Los machos alcanzan aproximadamente 43 centímetros de longitud, mientras que las hembras, más pequeñas, miden alrededor de 33 centímetros y tienen cola más corta. El plumaje del macho es predominantemente negro, con un brillante iridiscente azul que resplandece bajo la luz. En contraste, las hembras lucen un plumaje más sutil, de tonalidades marrones. Ambos sexos comparten ojos de un vibrante color amarillo y una cabeza plana. El pico del macho es de un gris oscuro, robusto y de forma cónica, alargado y ligeramente curvado hacia abajo, destacándose por su mayor tamaño y grosor en comparación con el de la hembra. El macho juvenil, aunque posee el mismo color de plumaje que su madre, se distingue por su mayor tamaño y algunas manchas negras. Su cola es corta, similar a la de la hembra. Con el tiempo, gradualmente su plumaje se oscurecerá y su cola crecerá. La María Mulata es un ave gregaria, por eso es común verla acompañada de otros individuos de su misma especie. El macho destaca por su plumaje vibrante y atractivo, opacando la apariencia de las hembras. Todos los días, dedica una parte significativa de su tiempo al acicalamiento de su plumaje. Esta afinidad por mantenerse impecable está estrechamente ligada a su gusto por el agua, lo que se refleja en los placenteros y refrescantes baños diarios. Hábito esencial que mantiene su plumaje limpio y saludable. Además, también le proporciona un alivio frente al intenso calor de la costa. Aunque este hábito no es exclusivo de la María Mulata, muchas aves migratorias también se detienen aquí para disfrutar de un refrescante baño durante su travesía. Se posa en lugares poco convencionales para afinar su repertorio vocal. Además, ensaya un fascinante espectáculo, combinando movimientos precisos y despliegues de plumaje en una danza cuidadosamente coreografiada. Todo este esfuerzo es esencial
para destacarse frente a otros machos. Mientras, las hembras observan con atención cuál macho presenta el mejor espectáculo. Sin embargo, en esta ocasión, no están impresionadas en lo más mínimo. A principios del año, el litoral del Pacífico se convierte en un escenario cargado de romance. Es el inicio de la temporada de reproducción. En este periodo, las parejas de María Mulata emprenden la delicada búsqueda de un refugio seguro para criar a su descendencia. Entre las opciones del entorno, las alturas de las esbeltas palmeras son el lugar perfecto para anidar y proteger a sus futuros polluelos. La hembra recolecta material vegetal, como hierba, ramitas y algunos materiales artificiales, para construir su nido, donde depositará entre 3 y 4 huevos. En los próximos 14 días, los huevos serán incubados exclusivamente por la hembra. Las madres de esta especie enfrentan un desafío mayor en comparación con otras especies, donde ambos padres comparten la responsabilidad del cuidado y la crianza de los polluelos. Además de recolectar los materiales para construir su nido, incubar a los polluelos, también le toca sola alimentar a sus crías, y criar a 3 polluelos no es para nada fácil. Es una labor bastante desgastante y exige mucha energía. Constantemente la madre debe buscar alimento para satisfacer sus necesidades alimenticias, sin parar. Sin embargo, el macho cumple una función indirecta y esencial en la supervivencia de la familia. Cada vez que percibe una posible amenaza, defiende su territorio con mucha agresividad, lanzándose en picada para ahuyentar al intruso. Mantiene una presencia territorial, defendiendo la zona del nido de posibles depredadores y de otros machos. Este comportamiento territorial
ayuda a asegurar que la hembra pueda concentrarse en sus tareas de incubación y alimentación de las crías, sin interrupciones ni amenazas cercanas. La dieta de la María Mulata es extraordinariamente variada, lo que la convierte en una especie altamente oportunista, exitosa e inteligente. Aunque es un ave, tiene un comportamiento notablemente terrestre, siendo común verla caminar por las playas mientras busca alimento. Con singular destreza, levanta objetos en el agua para descubrir pequeños manjares. Su alimentación incluye todo tipo de insectos, larvas, arañas. Durante la marea baja, se aventura hacia acantilados rocosos en busca de cangrejos que habitan entre las piedras. También se alimenta de ranas arbóreas, pequeños peces, polluelos de otras aves y una sorprendente variedad de reptiles, como los anolis y pequeñas iguanas. En su convivencia con los humanos, no duda en aprovechar los restos de comida que encuentra, evidenciando su capacidad para adaptarse y prosperar en entornos cambiantes. En Colombia, la María Mulata se encuentra principalmente en las regiones costeras del Caribe y del Pacífico, extendiéndose por todo el litoral ecuatoriano y alcanzando el norte de Perú. En las zonas costeras de Venezuela. Además, ha logrado cruzar el mar para establecerse en algunas islas del Caribe, como Puerto Rico y Cuba. En Centroamérica, habita en cada rincón, desde Panamá hasta Guatemala. Su distribución no se limita a Sur y Centroamérica, también abarca prácticamente todo el territorio mexicano, hasta el sur de Estados Unidos. En Colombia, la María Mulata prefiere habitar en regiones costeras, como playas, manglares. También se adapta con facilidad a zonas rurales pobladas por el ser humano, áreas agrícolas y entornos urbanos, donde su presencia se ha vuelto cada vez más común. Los polluelos crecen a un ritmo asombroso. Basta con un solo día para apreciar cambios notables en la apariencia de su plumaje. Con el paso de los días, los polluelos comienzan a desarrollar una curiosidad insaciable por el mundo que los rodea. El mayor de ellos se aventura fuera del nido por primera vez,
Sin embargo, su exploración es limitada, aún no está listo para volar, así que no puede ir muy lejos. Por ahora, con estirar sus alas, es suficiente. Debido a su plumaje negro y su notable inteligencia, el macho de esta especie a menudo es confundido con los cuervos, los cuales solo se encuentran en el hemisferio norte. Aunque comparten ciertas características, no pertenecen a la misma familia. La mariamulata forma parte de los bolseros de América, al igual que los caciques y los turpiales. Han pasado varios días desde que las crías abandonaron el nido, aunque ya tienen un tamaño considerable y han ganado algo de independencia, todavía dependen del cuidado y la guía de sus padres. Durante las próximas semanas, estos les enseñarán las habilidades esenciales para sobrevivir, aprenderán a buscar su alimento, a identificar posibles peligros y a desenvolverse en un entorno lleno de desafíos. La mariamulata, conocida por su canto melodioso y su adaptabilidad, es una especie nativa de América que desempeña un papel clave en los ecosistemas donde habita. Gracias a su dieta variada, contribuye al control de plagas de manera natural, protegiendo y favoreciendo el equilibrio ecológico. Además, como ave oportunista, la mariamulata ayuda a limpiar los entornos urbanos y rurales al aprovechar restos de comida y desechos orgánicos. Proteger a la mariamulata no solo significa cuidar a una especie, sino también preservar los hábitats que compartimos con ella. Cada árbol plantado, cada espacio verde protegido y cada acción para reducir la contaminación es un paso hacia un mundo más sostenible.